capítulo 3 del libro de los Hechos. Estamos hablando 2 semanas, como hoy 3 semanas consecutivas, sobre el milagro que sucedió y sobre los acontecimientos que se vinieron después de esto, basado en el libro de Hechos, su capítulo 3, su versículo del 1 al 11, al 10 y por ahí, y hasta el capítulo 4. Les recomiendo que lean el capítulo 3, como les dije al principio, y el capítulo 4 completico, para que ustedes puedan relacionarse más con esta historia poderosa, que muchas personas entienden que las historias buenas son las que te exaltan o te ayudan a caminar en lo sobrenatural. Esas son buenas también, pero las de proceso también nos enseñan. La de persecución, la de situaciones, de cómo salir de situaciones difíciles. Todas esas historias a nosotros nos ayudan. Son historias que nosotros podemos tenerla para ahí como testimonio, para poder enseñarle a otro y entender que aún haciendo lo correcto seremos perseguidos. Y aún viendo la necesidad de las demás personas, del prójimo, aún así somos perseguidos por aquellas personas que sirven, pero no al Dios que habla la palabra, le sirven a otro Dios, a un Dios diferente. Porque si usted le sirve al Dios que habla la palabra, pues no podemos ser insensibles a la necesidad de los demás. Y este tema de nuestro hermano sin nombre, el mendigo cojo de la hermosa, amén. Como le decimos, un hermano sin nombre puede ser nuestro hermano. Bendito sea el nombre de Dios. En las 2 semanas pasadas estuvimos ya en versículo 1 al 10, lo repasamos. Hoy estuvimos leyendo el versículo 11, nuestra hermana Alexandra estuvo citando el versículo 11, que hablaba sobre el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón por la situación que pasó después de la sanidad del mendigo cojo de la puerta de la hermosa. Dice el versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Ahí yo siempre pienso, ¿verdad?, que todos ustedes como estudiantes no se quedan en un solo lugar, porque en esa parte ahí, usted se va a quedar como por la mitad, ¿verdad? Pero cuando nos vamos al versículo 12, dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Como una pregunta. ¿O por qué ponéis los ojos en vosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Estas son 2 preguntas que el apóstol le hace a las personas allá que estaban de Senedrín, a ese grupo de personas que a veces decimos, oh, sacerdotes, eran personas reconocidas, eran personas con autoridad, eran personas con entendimiento, y uno se imagina que estas personas, no estamos criticando, sino que el que lo está haciendo parecido a esto, pues tiene que buscarle a Dios, porque son situaciones que decimos, no, pues en aquellos tiempos, que el día de reposo, que la ley de Moisés, que sé yo qué, que sé yo cuánto. Nosotros tenemos que tener los ojos abiertos, hermano, porque en estos tiempos suceden cosas parecidas a esta, y tenemos que saber cómo enfrentarlas, no de una manera de venganza, sino de una manera sabia, por el Espíritu Santo y con respuesta de sabiduría. Ahí en esa historia nosotros podemos ver que después que sucedió este gran milagro, estamos citados en la lección 3 de nuestro libro, amén. Y aquí podemos ver lo que sucedió después del milagro. Entonces a veces nosotros vamos en actividades, predicamos, ministramos, vemos la gloria de Dios, oramos en una casa, oramos en una calle, oramos por una persona, se manifiesta Dios en cualquier lugar, y cuando vinimos a ver se nos levantan tantas personas, porque si solamente fuera el otro, el enemigo de nosotros, el enemigo de las almas, el enemigo del propósito, el enemigo de los guerreros, de los profetas, de los hombres y mujeres de Dios, no solamente es él que se levanta, él usa a otras personas también en cuerpo para levantarse. Entonces comenzamos a ver que hay personas que no hacen la guerra, y nosotros tratando de hacerle el bien a aquellas personas. Y eso es algo terrible cuando nosotros comenzamos a desarrollarnos. Recuérdense que no tiene que ver con la clase, pero en un sentido tengo que hablar del tema. Recuérdense que nosotros tuvimos los intensivos de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y mientras cuando estábamos estudiando los frutos, pudimos entender y pudimos tener la capacidad
de saber cuáles son los frutos que tenemos dentro de nosotros y si en verdad estamos viviendo y tenemos los frutos del Espíritu Santo de Dios. Aquí podemos ver parte de los frutos del Espíritu Santo de Dios y también pudimos ver parte de las obras de la carne. Por eso que yo le digo que después del intensivo yo no quedé igual. No, que yo no quedé igual. Porque que en cada momento que humanamente a mí me pasó algo. Yo estaba resolviendo lo del carro en estos días. Tengo que hablar este testimonio. Y después de la clase, que fue después de la clase, ya, claro, han pasado clases de esta y estoy yo, traigo el vehículo que lo estaba chequeando, lo estoy poco a poco sacándolo adelante. Y vengo yo en el vehículo muy tranquilo, chequeando todas mis cosas, ¿verdad? Y viene una persona, después que esta ya entró, frena de golpe y se queda en el medio de la calle. Yo iba al paso, frené, le toco la bocina para que salga o entre, una de las dos. Me quedo acá. Cuando le toco la bocina, el hombre va a salir, se va, y yo le doy porque va para, ya se fue. Después que ella se va, vuelve otra vez y le da para atrás y se mete en el medio otra vez. Yo digo, pero Señor, y ahí dije, Jehová, los frutos del Espíritu Santo, que vengan corriendo por si acaso se quieren ir, que caigan todos. Pero no se quedó ahí, le hago así al hombre, váyase. Yo le dije, hermano, que Dios me procese en la paciencia, la persona que conduce mal ese. Ay, Dios mío, eso es algo terrible. Pero yo estoy ganando, hermano. No es que ella me está venciendo la paciencia esa humana de nosotros, no. Yo tengo la paciencia del fruto del Espíritu Santo y la paz. Hermano, y cuando voy ahí en el carrito, cuando la misma persona que va adelante, ok. Esos son de las personas que lamentablemente el otro usa para sacarte de tu concentración. Ya tú sabes, Michelle. El mismo personaje adelante va y de un momento a otro yo voy a doblar en un retorno en U. Claro está, retorno en U. Usted sabe que si usted y yo vamos adelante y atrás, usted, la persona que va adelante, él se va, o sea, él se desapareció. Yo no sé dónde, el hombre yo lo doy adelante, yo no sé dónde el hombre, ¿verdad? Se me aparece de repente en la misma transición de que yo estaba dando la vuelta para atrás en U, y se me entra adelante. Yo dije, no, pero mínimo atracarme que va. No, porque yo dije, Señor, reprendo al diablo, y yo frené el carro, y yo le dije, mi hijo, Dios te bendiga, dime, le dije, santo. Me pitó, me bajó y se fue. O sea, ay, Dios santo, yo dije, gracias, Señor. Me paré, me parqué y hice una oración. ¿Por qué? Porque no me iré nada ni nada de eso, hermano. Solamente le di gracias porque pude manejar la situación. Ese lo usó, ¿te sabe quién? Para sacarme de concentración en ese instante que yo acababa de sacar el carro del taller. Entonces ya usted sabe que yo dije, Dios mío, acabándolo de sacar, mira, ¿qué es esto? O sea, el enemigo siempre va a querer quitar la paz, y eso es la parte de él. Va a querer quitar la paz, quitar la paciencia, que no haya amor, que no haya benignidad, mansedumbre, que no haya templanza, que no haya nada. Y que se vaya usted y yo a las obras de la carne, Dios nos libre. Pero la diferencia de esto aquí es que nosotros no podemos darle parte a eso. Entonces por eso le dije que en esta parte, aquí no estaba el enemigo personalizado, pero estaba usando una persona. En el sentido que estaba personalizado, pero no estaba en el espíritu, estaba personalizado. Y estaba, encontró varias vasijas, como hace Satanás, Señor los reprenda. Bueno, vamos a comenzar ya el contexto de esta parte. Dice acá el objetivo. Dice acá que la lección número 3, Pedro habla ante la multitud, ante el Sanedrín y la iglesia, basado en Hechos 3:11 y 4:31. El objetivo que vamos a tener esta noche es explicar y aplicar lo que Hechos 3:4 enseña sobre el perdón, la salvación, el desánimo, la soberanía de Dios y la llenura con el Espíritu Santo. Usted escuchó, le lo voy a repetir. Explicar y aplicar. ¿Usted escuchó? No solamente yo lo voy a explicar, sino que todo lo vamos a aplicar. Amén. Lo que Hechos 3 y el 4 enseñan sobre el perdón. Escuche esto. La salvación. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Sí. El desánimo y la soberanía de Dios. Todas estas partes aquí, la llenura con el Espíritu Santo, una tiene que ver con la otra. Como le estaba trayendo el testimonio de lo que me sucedió, porque si no perdono no tengo salvación, y si hay un problema con el desánimo, la soberanía de Dios y la llenura del Espíritu Santo no va a caer en nosotros. Eso que yo le estoy diciendo solamente está ahí en el objetivo de esta noche. Léalo conmigo si puede, escuche bien.
Si usted no perdona, no va a tener la salvación, ni va a estar en paz. Y va a llegar el desánimo. Y por medio del desánimo, la soberanía de Dios no va a obrar en nuestra vida y la llenura del Espíritu Santo no va a estar en nosotros. Ya con eso es una clase. O sea, ese objetivo está poderoso. Vamos al contexto histórico de esta parte. En el primer párrafo, estamos en la primera imagen. Dice, Pedro confesó que él no podía sanar por su poder. Ahí ya está en la conversación delante de esos hombres de autoridad. No lo voy a llamar en este caso hombre de Dios. Esos hombres de autoridad y con autoridad, pero con autoridad humana. Estas personas que por este milagro están persiguiendo a estos dos hombres delante del Sanedrín, los sacerdotes, esas personas que estaban ahí reunidas ahí para echarle mano a estos dos hombres de Dios por este evento grandioso que sucedió, inesperado, amén, en ese lugar. Entonces dice acá que él no tenía el poder para sanarlo. Mantuvo su vista en Jesús, basado en Hechos 3, 12, 13. El Sanedrín notó esto. Pedro y Juan eran hombres comunes y corrientes, que no eran reconocidos por su educación. No había esa educación, no estaban en diferentes escuelas como la reconocida de Gamaliel, no fueron estudiosos junto al Sanedrín, junto a aquellas personas que estudiaban, no, junto a los sacerdotes, no, eran personas, como dice aquí, que no eran reconocidos por su educación y tampoco por una X escuela de estudio. Entonces dice, pero el Sanedrín se dio cuenta de que esos hombres habían estado con Jesús. Escuche bien, santo. No tenían preparación humanamente delante de los hombres, pero sí tenían un encuentro personal, espiritual, con nuestro Creador, nuestro amado Hijo de nuestro Creador, con el Maestro. Muchas ocasiones nosotros entendemos que porque no estamos en la capacidad, no estamos vamos a poner en la altura, en el nivel de otras personas, nos sentimos al menos. Y en esas ocasiones dejamos hasta de buscar el rostro de Dios. Pero déjame decirte que las preparaciones, como estuvimos hablando la semana pasada, son muy buenas, son excelentes, son buenas. Pero las preparaciones que no vienen con la presencia de Dios es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Una persona que tiene mucho conocimiento y no busca la presencia de Dios es un problema. Entonces va a decir, ay, ¿cómo va a ser? Sí, hermano, cuando hablamos de la palabra, cuando hablamos de la búsqueda, cuando hablamos de la llenura, nosotros necesitamos estar pendiente de que tiene que ser una combinación con la palabra y la presencia. ¿Cómo yo conozco de Dios? Por la palabra. ¿Ah? ¿Cómo yo conozco? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo puedo saber de Él? ¿Cómo yo puedo saber de la creación, de todo lo que hizo Dios en el principio? Por medio de la palabra. ¿Cómo tengo una relación directa, íntima con el Señor? Por medio de la oración y las otras cosas que le añadimos, que sabemos que es poderosa, como el ayuno, el silicio, la búsqueda, los estudios y todas esas cosas que podemos nosotros relacionar. O sea, le entramos todo eso aquí, hacemos un rico jugo, un fruit pong ahí de todas esas frutas ricas y nos las bebemos y nos refrescamos nuestra alma espiritual. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos estar sin ninguna de las dos? Porque si no están las dos juntas, va a haber problema. Porque un entendimiento en una vasija sin presencia, viene vanagloria, vienen palabras fuera de contexto, vienen situaciones de dones secos humanos, y al tiempo, aunque usted lo vea con mucha gente alrededor de muchas cosas y mucho movimiento y mucha bulla, usted va a ver lo que va a pasar. No es que lo deseamos, no se lo deseamos a nadie, es que va a suceder porque es bíblico. Entonces, en esta parte acá, ellos no tenían una educación, no tenían un reconocimiento, que como le dije, no es que sea malo. Tenían lo mejor, tenían la presencia de Dios por medio del caminar con Jesús. Dice Hechos 4:13, entonces viendo
el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Dios bendiga a nuestro hermano Lazo, que vio que está por ahí, Anderson, está por ahí, Dios le bendiga. Entonces, reconocieron, aquí está en Hechos 4:3, que estaban con Jesús. O sea, vienen del burgo, no son letrados, no se reconoce. Yo no lo vi en tal escuela reconocida, yo no lo vi en aquel instituto reconocido, yo no lo vi en aquella maestría reconocida. Que como siempre le digo, no es malo, hermano. Pero por muchas ocasiones, por muchas situaciones, podemos ver que cuando nosotros como seres humanos cristianos, nos vamos mucho en lo que es buscar y buscar y buscar. La sabiduría humana se llena, pero la sabiduría espiritual se desconecta. Tenemos que tener cuidado con eso. Dice, lo del Sanedrín sabían que Pedro y Juan no habían estado en el instituto de los rabinos, no lo habían visto, lo sabían, y nunca estuvieron en las clases de ningún maestro reconocido como Gamaliel. Hermano, no había un título, no había un título. Así es que en el Sanedrín, Pedro y Juan eran considerados laicos. ¿Entiende usted? Personas que estaban ahí, le servían al Señor, tenían cierto conocimiento, pero no tenían reconocimiento terrenal. Entonces, estos líderes judíos notaron que Pedro y Juan estaban con Jesús, y ya una vez la gente había hecho una pregunta similar acerca de Jesús. Vamos a ver si les recuerda esta pregunta. La pregunta era, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Eso está citado en Juan 7:15. Ahí estaban hablándole a Jesús cuando él exponía la palabra. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado antes? Dios bendiga a nuestra hermana Aura. Entonces, Jesús nunca había sido enseñado por un famoso maestro judío, pero Dios tenía muchos maestros que no son famosos. Tanto Jesús como los discípulos estudiaron las escrituras con el maestro de maestro. Bendito sea el nombre de Dios. Dice acá, en el cuarto párrafo, dice, Pedro y Juan habían estado en el instituto del ministerio con Jesús por más de 3 años. Y Jesús es el mejor rabino o maestro. Estoy de acuerdo con el autor. Pero el Sanedrín reconocía solamente una clase de escuela. ¿Qué problema? No reconocían que estos hombres estuvieron con el maestro, con el Mesías. No reconocían que estuvieron con Dios aquí en la tierra. No reconocieron que caminaron, que vieron milagros, que fueron enseñados por Dios hombre aquí en la tierra. Pero sí reconocían la escuela del Sanedrín, reconocían la escuela judía, la de Gamaliel, que no era malo, pero ante todas las cosas, Dios va primero. La enseñanza, mire hermano, yo le puedo decir que yo he recibido enseñanza directa. Yo he hablado de esto con algunas personas y como que no van de acuerdo. Bueno, I'm sorry que no, pero sí. Yo he recibido enseñanza directa. Mire, aquí, bueno, que hay 2 personas de las que siempre yo me comunico, que es mi hermana y mi hija. ¿Cómo el Señor me ha dado sabiduría a través de la medicina? Yo quería ser doctora, más Dios no quería. Incluso en estos tiempos, hace unos cuantos años atrás, quería hacer por lo menos, una carrera de 4 años de psicología. Y Dios me habló. Eso fue como en el 2018, más o menos. Dios me habló y me dijo, tú no eres psicóloga. Tú no vas a ser psicóloga, tú tienes el don de ciencia. No te confundas. Más nunca, hermano, volví a hablar. Más nunca. Dije, bueno, no puedo hacer nada. ¿Para qué? Porque qué mejor maestría, qué mejor título, que no lo quiero, es ver, o qué mejor llenura para decir, ver cómo las personas vienen a Cristo por medio de una prédica, de un testimonio, la gloria de Dios, de una enseñanza. Qué mejor esto, hermano, si sabiendo que nosotros lo que tenemos es que estamos guardando tesoros para lo eterno. Amén. Es tesoro para lo eterno. Si estamos guardando cosas aquí terrenales, estamos perdiendo nuestro tiempo.
Aquí tenemos que vivir y más nuestro tiempo con lo necesario, con las cosas que tenemos que sobrellevar y no estar tan afanados por lo que no tenemos. Si Dios nos lo permite, podemos luchar por Él, con permisión de Dios lo hacemos. Pero si no lo tenemos, aleluya, gloria a Dios, déjelo ir y no se turbe con eso, porque es que nosotros tenemos que cuidarnos para lo eterno. Hablamos con los cristianos, el que no es cristiano no va a entender eso. Amén. No hay nada así, hermana Yokairi, no hay nada más mejor que esto. Y yo le decía a mis hermanas, como el Señor, a mí la gente me mandan sonografía, me mandan estudios. Yo voy donde mi doctora de cabecera, la doctora me dice, ¿para qué tú vienes? Para que yo te dé, ¿verdad?, los estudios que te... Yo le digo, no, lo que pasa es que lo que yo tengo en esto de parte de Dios. El Señor me usa en sanidad, pero también me da entendimiento de las enfermedades. Me dicen esto y esto y esto, y Dios me da la revelación ahí mismo, no la busco, no la leo. Sí me ayudo por libros y cosas, pero no, como sabía que no lo podía estudiar, no perdí mi tiempo en eso. Mejor estoy buscando más tiempo en esto, en la palabra, hermano. Y lo que le quiero decir, que hay títulos que están colgados allá en el reino de los cielos, que aquí el humano no lo ve. Títulos que Dios nos da a nosotros, títulos sobrenaturales, que ningún título humano de aquí de esta tierra puede más que esto. Y no le digo que no lo haga, haga lo que tenga que hacer. Yo tengo mis títulos, yo estudié, claro que sí, pero no más, yo quería hacer más, porque hice muchas cosas, hermano. Yo, por eso Dios me sacó de todas las cosas, porque yo trabajaba en muchas áreas, mucha sabiduría, gerencia, encargado de personajes, muchas cosas para la gloria de Dios, pero Dios me estaba preparando a trabajar con personas para el ministerio que hoy tengo para la gloria de Dios. Entonces dice acá, la escuela a la que ellos asistían. Asimismo, hay muchas clases de escuela e instituto hoy en día. No cometamos el mismo error que lo del Senadrín. No debemos mirar con desprecio los institutos que enfatizan el ministerio o lo que no tienen reconocimiento. Las escuelas más oficiales no son las únicas. O sea, aquellas que tienen reconocimiento. Vamos a poner como este instituto que nosotros tenemos, que Dios nos dio. Este instituto el Señor me puso a hablar. No quiero que hable con palabras que nadie te entienda. Quiero que me hable con la palabra Reina Valera. Y si tiene que buscar un significado en el hebreo, con explicación, hazlo. Pero no comiences a hablar palabras que tú entendiste, que estudiaste, que no es malo, que la persona que está recibiendo no puede entender. Hermano, yo no voy de acuerdo con esta corriente que hay ahora. No voy de acuerdo, hermano. Hermano, como yo siempre le digo, si usted y yo no somos hebreos, ¿cómo yo voy a entender una conversación completa, un estudio completo, una prédica completa en hebreo o en griego? Es como que usted me está predicando en chino. Yo sé que hay presencia quizás, yo sé que, pero no voy a ser edificada, como hablar en lenguas, como impartir en lenguas, predicar en lenguas, como enseñar en lenguas. No se puede, hermano. Hay un momento que el Espíritu Santo te llena y te salen lenguas y estamos peleando con situaciones, pero si usted va a pasar la noche entera hablando en lenguas, yo no la voy a poder entender a usted ni usted me va a entender a mí. Entonces, no voy de acuerdo con aquellas personas que para denotar o para sacar ese pequeño ego que tenemos dentro de nosotros como seres humanos y entender que hay 2 o 3 entendimientos, que no es malo, pero cuando se usa para vanagloria ya trae problemas. Yo estaba mirando, y yo siempre digo a usted que yo vivo viendo estudios, algunos tanto no estoy de acuerdo con muchas cosas, claro está, como dice la palabra, digo lo bueno y desecho lo malo, lo que yo entiendo por la palabra, no por mí, por la palabra, porque a veces entendemos que algo está mal y no está mal, es que no tenemos entendimiento de este caso. Exactamente, muchos problemas, hermana Michelle. Entonces, yo estaba escuchando a la persona y la persona, había un conversatorio, personas que ahora están en una nueva ola del hebreísmo, judaísmo, son dominicanos, son colombianos, son personas de latinos y hablan español. Y una persona le dijo una pregunta: ¿por qué usted me ha hablado tantas palabras que yo no entiendo? El público no lo está entendiendo, así que tráigame la traducción, no, porque eso es el original, ese es el hebreo, ese es que sí, hermano, pero no lo estamos entendiendo. Y yo aquí estaba ahí, y yo digo, ciertamente, wow, me gustó palabras, me gustó revelación de la palabra, cuando me traía la revelación, pero cuando me comenzó a hablar en el original, yo dije, pues yo voy a tener que ir a Google o traer la traducción de la Biblia, entonces no me voy a concentrar porque voy a estar buscando la traducción, una Biblia en hebreo, esto por aquí, para poder entender. Entonces voy a perder lo que es la esencia del estudio bueno que esté dando por 2 o 3 palabras que quiso traer, y la misma persona le dijo, hermano, pues entonces el estudio entero en hebreo. Y el hermano se quedó, no, así, no, bueno, porque ni siquiera lo pueden dar porque no es el idioma original de ellos. Entonces, yo siempre le traigo esta colación aquí en la clase, mis hermanos, porque quiero que no se dejen engañar.
Sí, 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 porque no es que sea malo, hermano. Yo en muchas ocasiones, hace muchos años, yo siempre, hermano, traigo una palabra, una traducción, pero cuando yo entiendo que no es necesaria, no la traigo. ¿Entiende usted? Entonces, yo le estaba diciendo que Dios me puso a mí a darle clase a un grupo de personas el que se quiera dar gratis. Usted sabe que yo, el entendimiento que tengo, sí, yo sí tuve que hacerlo. Yo tuve que quemármelas para poder estar aquí, quemarme las pestañas para poder llevar palabra. Pero fue por gracia, hermano. Por gracia lo recibí, por gracia lo estoy dando. Entonces, ¿por qué es que aquí dice no vayamos a hacer lo mismo que hicieron los del Sanedrín, que estaban depreciando lo mejor? Que era que estos hombres estaban realmente con Jesús y tuvieron un encuentro con él y fue evidente con sus milagros y lo que estaba sucediendo en aquel momento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de menospreciar a aquellas personas que están pagando un precio en un monte, en una iglesia, en su casa, leyendo la Biblia con el entendimiento y la mejor escuela del Espíritu Santo, porque no tienen la capacidad económica, no tienen el estudio, no llegaron al bachillerato, porque usted va ahora mismo a un instituto bíblico, hermano, que eso me da dolor de cabeza, y usted tiene que ser una persona mega estudiada para poder entrar. Y hay muchos cristianos que vinieron que ni siquiera el bachillerato terminaron. No, que ni el octavo, hermano, llegaron. Entonces esas personas, viene el mismo Espíritu Santo, como lo desprecian, y lo llena a él con la sabiduría. Entonces cuando lo llena con la sabiduría dicen que este estuvo cerca con el Señor. Este estuvo caminando espiritualmente con el Señor, estuvo en la presencia del Señor. Y ahí fue que obtuvo, ¿verdad que sí? Y con la capacidad que tenemos ahora de entrar a las redes, tenemos libros, tenemos buenas apps que podemos buscar diferentes Biblias y rellenar, ¿no? Ahora es mejor, antes no era así, hermano. Cuando yo estaba estudiando era ahí, buscando página tras página, ahí no había un Google, ahí no había un YouTube. Estaba el YouTube ya, pero no estaba esa facilidad, hermano, de contenido. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que tener, que todas las personas aquí tenemos mucho de dar. Y el que dé, si usted tiene, déme a mí, humildemente. Aquí, esta parte aquí me llamó mucho la atención, porque a veces se menosprecia a aquellos hombres. Mira ¿cómo que un cristiano le va a decir a otro que chivitos alto es jobo? Y eso. Y esa falta de respeto, ¿por qué? Porque no tiene una ropa como la tuya, porque no expone con palabras doctas como la tuya, porque no fue a un instituto o una universidad y quizás ni siquiera a una primaria o secundaria de estudios seculares. Hermano, no, en Cristo las cosas no son iguales que afuera. En Cristo las cosas son diferentes, hermano. Yo por la capacidad que Dios me ha dado, por lo que tengo, yo no puedo menospreciar a otra persona. Eso es ego, así mismo, hermana. No hay amor, es un ego, el ego está brotando. Entonces, ¿qué pasa? Ya se convierte en un grupo de personas apartadas, como el Sanedrín, detrás de aquellas personas que tienen encuentro con el Señor. Dice aquí el último párrafo, antes del cuadro que tenemos acá, ¿verdad? Dice, los miembros del Sanedrín estaban equivocados al decir que los apóstoles no habían tenido escuela. Muy equivocados. Pero no se equivocaron al decir que estos creyentes, habían estado con el maestro. O sea, aún lo que hablan mal de ti, aún lo que hablan mal de una persona tal, como estaba pasando con Pedro y Juan, tienen que reconocer que en algún momento tú tuviste un encuentro con el Señor o que tú andas con el Señor. En algún momento ellos tienen que reconocer la soberanía, que aunque tú no has reconocido, no estuviste sentado en el mismo sillón de ellos en la capacitación, que es bueno, pero hay momentos que no se puede por tiempo, por dinero, por estudio, lo que sea. Pero sí hay, hermano, la mejor escuela espiritual, que se llama buscar dentro de la presencia del Señor. Entonces dice, y esto es lo mejor que alguien puede decir de los creyentes cuando tenemos encuentro con nuestro Creador. Ellos vivieron cerca de Jesús y era el centro de su mensaje. Ahí no se estaba hablando de que no, que en el hebreo, que el Shabbat, que no, hermano. Ahí se estaba hablando del encuentro, de que estuvieron un encuentro con Jesús y el resultado fue un milagro sobrenatural de más de 40 años en una persona necesitada. Vamos a este cuadro que está debajo. A su derecha están las citas de Hechos, ¿verdad? A su derecha. Y a su izquierda tenemos aquí la descripción que da Pedro de Jesús. Amén. Aquí tenemos, dice, denme un momento, si alguien levantó la mano, creo que alguien vi que levantó la mano.
Vamos a terminar esta parte para ayudar a la parte que usted quiera hablar. Dice, aquí la descripción que da Pedro de Jesús en Hechos 3:13 y en Hechos 4:27 es Santo Hijo de Dios. Le dice a Jesús que es Santo Hijo de Dios, lo está llamando él mismo. Estuve con el Santo, me encontré con el Santo. ¿Quién fue que me enseñó? El Santo Hijo de Dios. Acá en el 3:14, en el Hechos 3:14, el Santo y Justo. En el Hechos 3:15, el Autor de la vida, aleluya. En el Hechos 3:16, la Fuente de sanidad. En Hechos 20:21, perdón, el único que regresará del cielo. En Hechos 3:22-23, anunciado por el profeta Moisés. El único, por el profeta Moisés. Bien, el único del que todos los profetas hablaron, Hechos 3:24, la simiente de Abraham por el que serían benditas todas las naciones de la tierra, Hechos 3:25. O sea, aquí él no está dando la descripción con quién fue el que tuvo el encuentro, quién fue que lo llenó, quién fue que lo educó, quién fue que lo enseñó durante estos 3 años y pico, quién fue que tuvo en el nombre de Jesús que estar con ellos, bendito sea. Es algo sobrenatural.